Mi nombre es Raúl Mendizábal. Tengo 67 años y soy dueño de la casa donde nací y viví toda mi vida. Mi yerno Marcelo convenció a mi hija Beatriz de echarme de mi propia propiedad porque, según él, necesitaban privacidad para formar su familia. Así que vendí la casa y lo que pasó después les demostró que manipular a un viejo puede ser el error más costoso de sus vidas. Imagínate esta escena. Después de heredar esta casa de mis padres hace 20 años, después de mantenerla durante décadas con mi trabajo de taxista, después de recibir a mi hija y su marido cuando no tenían dónde vivir, mi propio yerno me dice que mi presencia en mi hogar está interfiriendo con sus planes de vida matrimonial. Don Raúl, me dijo Marcelo una tarde de jueves mientras Beatriz preparaba la cena, creo que ha llegado el momento de que conversemos sobre el futuro de esta casa. Beatriz y yo hemos estado pensando que necesitamos más espacio para nosotros solos, pero lo que Marcelo no sabía es que yo había escuchado por casualidad una conversación telefónica donde él le explicaba a un amigo cómo pensaba quedarse con mi casa una vez que me convenciera de irme. Lo que no calculó es que este viejo taxista había aprendido durante 40 años a reconocer a los estafadores desde lejos. Y lo que jamás imaginó es que yo tenía un plan preparado exactamente para este tipo de situaciones. Esa misma noche, llamé a mi abogado y puse en marcha una estrategia que iba a enseñarle a toda mi familia una lección que no van a olvidar nunca. Y cuando se enteraran de lo que había decidido hacer, ya iba a ser demasiado tarde para detenerme. Escucha esta historia hasta el final y decime qué hubieras hecho vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta es una historia sobre la traición familiar y la justicia que a veces llega cuando menos la esperan. Para que entiendas bien lo que pasó, tengo que contarte la historia de esta casa y por qué significaba todo para mí. No siempre fui el viejo que, según mi yerno, sobraba en su propia propiedad. Esta casa la construyó mi padre en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y había trabajo para todos en las fábricas de Buenos Aires. Era una casa modesta de 3 ambientes en Mataderos, pero para mi familia representaba el sueño del progreso y la estabilidad. Yo nací en el dormitorio del frente en 1957. Crecí jugando en este patio. Aprendí a leer en esta mesa de la cocina. Traje a mi primera novia a conocer a mis padres en este living. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos de mi infancia y juventud. Cuando tenía 18 años, empecé a trabajar como taxista. Mi padre me prestó la plata para comprar mi primer auto y yo me hice cargo de todos los gastos de la casa. Durante 30 años manejé taxi día y noche para mantener a mis padres y después para mantener a mi esposa, Clara, y a Beatriz. Clara era una mujer trabajadora que cosía ropa para afuera y me ayudaba con todos los gastos familiares. Nos casamos cuando yo tenía 25 años y ella 23. Beatriz nació 3 años después, en el mismo dormitorio donde había nacido yo. Durante los primeros años de matrimonio, vivimos los 4 en esta casa. Mis padres, Clara, Beatriz y yo. No era fácil la convivencia, pero éramos una familia unida que sabía compartir espacios y responsabilidades. Cuando mis padres murieron, con diferencia de 6 meses uno del otro, heredé la casa. Clara y yo decidimos quedarnos acá porque era nuestro hogar, el lugar donde habíamos sido felices, donde Beatriz había crecido. Beatriz era una chica inteligente y estudiosa. Le pagué el secundario en una escuela privada y después la carrera de enfermería en una universidad del centro. Todos los días durante 5 años, yo manejé taxi 12 horas para pagarle los estudios sin que ella tuviera que trabajar. Cuando se recibió, Beatriz consiguió trabajo en un hospital público y se mudó a un departamento que alquiló cerca del trabajo. Clara y yo nos quedamos solos en la casa, pero estábamos orgullosos de ver a nuestra hija independiente y profesional. Clara murió hace 8 años de un cáncer de mama, que luchó durante 2 años con tratamientos carísimos que pagué vendiendo mi taxi y trabajando con autos prestados. Los últimos 6 meses de su vida los pasé cuidándola en esta casa, en el mismo dormitorio donde había nacido nuestra hija. Después del funeral,
Me quedé solo en la casa por primera vez en mi vida. Beatriz venía a visitarme los fines de semana, pero tenía su propia vida, su trabajo, sus amigos. Yo entendía que era natural que una mujer joven quisiera vivir su independencia. Durante 3 años viví solo, manteniendo la casa, trabajando como taxista, aunque ya estaba cerca de jubilarme, tratando de llenar el vacío que había dejado Clara. La casa se sentía muy grande para una sola persona, pero estaba llena de recuerdos que no quería abandonar. Hace 5 años Beatriz conoció a Marcelo en el hospital donde trabajaba. Marcelo era técnico en rayos X y parecía un muchacho responsable y trabajador. Cuando me lo presentó me cayó bien. Era respetuoso, conversador, y se notaba que quería mucho a mi hija. El noviazgo duró 2 años. Durante ese tiempo, Marcelo venía seguido a casa, almorzaba con nosotros los domingos, me acompañaba a ver fútbol cuando jugaba Boca. Parecía integrado a la familia, y yo pensaba que iba a ser un buen yerno. Cuando decidieron casarse hace 3 años, yo les ofrecí hacer la fiesta en el club del barrio. Podemos invitar a toda la familia y los amigos, les dije. Pero Marcelo quería algo más elegante. Don Raúl, me dijo, Beatriz merece una boda linda, en un salón de fiestas con todo lo que corresponde. Yo me hago cargo de todos los gastos. Me pareció bien que el novio quisiera pagar su propia boda. Pero 2 meses antes del casamiento, Marcelo apareció con problemas económicos. Don Raúl, me dijo, tuve algunos gastos inesperados y no llego con la plata para la boda. ¿Usted me podría ayudar? Le presté 15,000 pesos que había ahorrado durante años. Era plata que tenía guardada para emergencias, pero quería que mi hija tuviera una boda digna. Marcelo me prometió que me devolvería la plata después de la luna de miel. Pero pasaron los meses y nunca apareció con el dinero. Cada vez que le preguntaba, tenía una excusa diferente. Después de la boda, Beatriz y Marcelo se fueron a vivir a un departamento alquilado en Villa Soldati, pero a los 6 meses tuvieron problemas para pagar el alquiler. Papá, me dijo Beatriz, estamos pasando por un momento económico difícil. ¿Podemos venir a vivir acá unos meses hasta que nos acomodemos? Por supuesto, les dije. Esta casa es de la familia. Se mudaron con pocas cosas porque decían que era temporal. Solo por unos meses, hasta conseguir trabajo mejor pagado o encontrar un alquiler más barato. Los primeros meses la convivencia fue buena. Marcelo era amable conmigo. Beatriz seguía siendo la hija cariñosa de siempre, y yo disfrutaba de tener la casa llena de vida joven otra vez. Pero después de 6 meses, empecé a notar cambios en la actitud de Marcelo. Ya no era tan conversador conmigo, ya no se quedaba a ver fútbol, ya no me acompañaba cuando salía a hacer mandados. También empezó a hacer comentarios sobre la casa. Don Raúl, ¿no le parece que este living necesita una televisión más grande? Don Raúl, la heladera de la cocina ya está muy vieja, habría que cambiarla. Cada sugerencia venía con la propuesta de que yo pusiera la plata para las mejoras, como si fuera mi obligación modernizar la casa para que ellos estuvieran más cómodos. Después empezó con comentarios sobre mi estilo de vida. Don Raúl, ¿no cree que ya está grande para seguir manejando taxi? Don Raúl, un hombre de su edad debería descansar más, disfrutar de la jubilación. Yo todavía no me había jubilado porque necesitaba los ingresos del taxi para mantener la casa y para ayudar a Beatriz y Marcelo mientras vivían conmigo sin pagar gastos. Un día Marcelo fue más directo. Don Raúl, Beatriz y yo hemos estado conversando sobre el futuro. ¿Qué futuro? Nuestro futuro como pareja. Queremos tener hijos, formar una familia, pero necesitamos más estabilidad. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver porque pensamos que sería bueno que usted se jubilara y nosotros nos hiciéramos cargo de la casa. ¿Hacerse cargo en qué sentido? En el sentido de que nosotros paguemos todos los gastos y usted se dedique a descansar. ¿Y quién va a decidir sobre las reformas, las mejoras, las reglas de la casa? Bueno, nosotros somos más jóvenes, tenemos ideas más modernas. Podríamos manejar mejor esas cosas. Marcelo me estaba proponiendo que me jubilara para que él pudiera tomar el control de mi casa. ¿Y si yo no quiero jubilarme todavía? Don Raúl, usted ya tiene 67 años. Ya trabajó suficiente. Se merece descansar.
Descansar no significa entregar el control de mi casa a otros. No es entregar el control, es compartir responsabilidades. Las responsabilidades de mi casa las manejo yo, Marcelo. Esa conversación me dejó incómodo, pero pensé que era solo una propuesta que había hecho sin pensar mucho las consecuencias. Pero unos días después, escuché por casualidad una conversación telefónica que Marcelo estaba teniendo en el patio. «Sí, hermano», me decía alguien, «la cosa va viento en popa. El viejo ya está aflojando. En unos meses más lo convenzo de que se jubile y nosotros nos quedamos con la casa». Pausa. «No, no va a ser difícil. Beatriz está de mi lado. Ella también quiere que tengamos privacidad. Y el viejo es muy manipulable». Pausa. «Claro, una vez que él se jubile y dependir de nosotros económicamente, va a tener que aceptar cualquier cosa que le propongamos». Esa conversación me abrió los ojos sobre las verdaderas intenciones de Marcelo. No quería compartir responsabilidades. Quería tomar control de mi casa usando a mi propia hija. Durante las siguientes semanas observé más atentamente el comportamiento de Beatriz y me di cuenta de que ella también había cambiado. Ya no me contaba cosas de su trabajo como antes, ya no me pedía consejos sobre problemas personales, ya no se quedaba a conversar conmigo después de la cena. Cuando le preguntaba si pasaba algo, siempre me decía que todo estaba bien pero que estaba cansada o que tenía cosas que hacer. Un día decidí hablar con ella directamente. «Beatriz, ¿vos estás cómoda viviendo acá?» «Sí, papá». «¿Por qué me preguntas?» «Porque te noto distante, como si algo te molestara». «No me molesta nada, papá. Es que Marcelo y yo estamos pasando por un período de adaptación». ¿Adaptación a qué? A vivir en familia. Es diferente vivir solos que vivir con otros. ¿Te molesta vivir conmigo?» «No me molesta, pero a veces necesitamos privacidad». «¿Qué tipo de privacidad?» «Privacidad de pareja, para conversar, para planificar nuestro futuro, para estar tranquilos». «¿Y no pueden tener privacidad acá?» «Es complicado, papá. Vos estás siempre en casa. Siempre estás presente en todas las conversaciones. ¿Querés que me vaya de mi casa para que ustedes tengan privacidad?» «No quiero que te vayas, papá, pero capaz podríamos encontrar algún arreglo». «¿Qué tipo de arreglo?» «No sé. Algún arreglo donde todos estemos cómodos». Era evidente que Beatriz estaba repitiendo argumentos que había discutido con Marcelo. Esa noche, después de cenar, Marcelo me pidió que habláramos en privado. «Don Raúl», me dijo, «creo que es momento de que conversemos seriamente sobre la situación de la casa. Te escucho. Beatriz y yo hemos estado hablando mucho sobre nuestro futuro. Queremos tener hijos, queremos formar nuestra propia familia, pero necesitamos un ambiente más íntimo. ¿Y cuál es el problema con el ambiente que tienen acá? El problema es que no tenemos privacidad real. Usted siempre está presente, siempre participa de nuestras conversaciones, siempre opina sobre nuestras decisiones. ¿Y eso te molesta?» «No es que me moleste, don Raúl, es que limita nuestra autonomía como pareja joven». «¿Qué propones entonces?» «Propongo que busquemos una solución que nos beneficie a todos». «¿Qué tipo de solución?» «Una solución donde usted tenga su espacio y nosotros tengamos el nuestro». «¿En casas separadas?» «No necesariamente. Podríamos reorganizar esta casa para que todos tengamos más privacidad». «¿Cómo?» «Bueno, usted podría quedarse con un dormitorio y nosotros usar el resto de la casa como nuestro espacio matrimonial». Marcelo me estaba proponiendo que me convirtiera en inquilino de un cuarto en mi propia casa. ¿Y quién tomaría las decisiones sobre la casa? ¿Quién pagaría los gastos? ¿Quién manejaría las reformas? Bueno, nosotros somos más jóvenes, tenemos más energía. Podríamos hacernos cargo de esas responsabilidades. ¿Y yo qué haría? Usted podría descansar, disfrutar de su jubilación, no preocuparse por nada». ¿Jubilación? Yo todavía no me jubilé, pero ya está en edad de jubilarse. Sería lo más conveniente para usted. Lo más conveniente para mí lo decido yo, Marcelo. Por supuesto, don Raúl. Solo era una sugerencia. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Marcelo empezó a traer folletos de actividades para jubilados, de residencias para adultos mayores, de programas del PAMI. «Mire, don Raúl, acá hay información sobre un grupo de jubilados que se reúnen para jugar al truco. ¿No le interesaría participar?» «Yo todavía trabajo, Marcelo.
No tengo tiempo para grupos de jubilados, pero podría tenerlo si se jubilara. Ya te dije que no me voy a jubilar todavía. También empezó a hacer comentarios sobre mi capacidad para manejar la casa. Don Raúl, ¿no le parece que mantener una casa de este tamaño es mucho trabajo para una persona de su edad? La vengo manteniendo hace 20 años sin problemas. Sí, pero ahora tiene más años. Capaz sería bueno que alguien más joven se hiciera cargo. Alguien más joven como él. Un día la situación explotó. Llegué del trabajo más temprano de lo normal porque había tenido un día flojo de pasajeros. Entré a la casa y escuché voces en la cocina. Era Marcelo hablando con Beatriz, y por el tono de la conversación era obvio que no esperaban que yo llegara tan temprano. «Ya está decidido, Beatriz», le decía Marcelo. «Tu papá se tiene que jubilar y nosotros nos tenemos que hacer cargo de la casa». «Pero Marcelo», respondía Beatriz, «no sé si papá va a aceptar eso. Lo va a aceptar porque no le vamos a dar opciones. Vamos a presentarle la situación como algo inevitable». «¿Y si se niega?» «Si se niega, le vamos a explicar que puede buscar otro lugar donde vivir, un lugar más adecuado para su edad. Estás hablando de echarlo de su casa. Estoy hablando de ayudarlo a tomar la mejor decisión para él, y la mejor decisión es que se vaya a un lugar donde esté más cómodo. Marcelo, esta es su casa. Él nació acá. Sí, pero ahora nosotros vivimos acá también. Y tenemos derechos». «¿Qué derechos?» «El derecho de formar nuestra familia en un ambiente adecuado, sin interferencias». «¿Mi papá es una interferencia?» «Tu papá es un obstáculo para nuestros planes. Mientras él esté acá, nosotros no vamos a poder ser verdaderamente independientes». Me quedé parado en el pasillo escuchando toda la conversación. Mi propia hija estaba discutiendo con su marido sobre la mejor manera de echarme de mi casa. «¿Y a dónde se supone que se vaya?», preguntó Beatriz. «A una residencia para jubilados, a lo de algún pariente, no sé. Eso es problema de él». «Marcelo, no me parece bien que echemos a mi papá de su casa. No lo estamos echando, Beatriz. Le estamos dando la oportunidad de vivir de manera más apropiada para su edad». Entré a la cocina y los encontré sentados en la mesa con papeles y folletos esparcidos por todos lados. «¿De qué estaban hablando?», pregunté. Los dos se pusieron colorados como si los hubiera descubierto robando. «De nada importante, papá», me dijo Beatriz. «¿De nada importante?» «Escuché que estaban discutiendo sobre echarme de mi casa». «No es así, don Raúl», intervino Marcelo. «Estábamos conversando sobre alternativas de vivienda que podrían ser más cómodas para usted». «¿Más cómodas que mi propia casa?» «Más cómodas en el sentido de que usted no tendría que preocuparse por el mantenimiento, por los gastos, por las responsabilidades. Yo no me quiero despreocupar de mi casa, Marcelo. Esta casa es mi vida. Don Raúl, entendemos que la casa es importante para usted, pero también tiene que entender que nosotros necesitamos nuestro espacio. Tienen todo el espacio que quieran. La casa tiene 3 dormitorios. No es una cuestión de espacio físico, don Raúl. Es una cuestión de autonomía». «¿Qué autonomía?» «La autonomía de tomar nuestras propias decisiones sin tener que consultarle todo. ¿Qué decisiones tienen que tomar sobre mi casa? Decisiones sobre reformas, sobre cambios, sobre cómo queremos vivir. Esta es mi casa, Marcelo. Las decisiones las tomo yo, sí, pero nosotros también vivimos acá. Tenemos derecho a opinar. Tienen derecho a opinar, pero no tienen derecho a decidir». Esa es exactamente la actitud que nos está complicando la convivencia, don Raúl. Mi actitud de ser dueño de mi propia casa, su actitud de no querer compartir responsabilidades con gente más joven. Yo no tengo que compartir la propiedad de mi casa con nadie. Beatriz, que hasta ese momento había estado callada, se metió en la conversación. «Papá», me dijo, «Marcelo tiene razón. Nosotros también vivimos acá y también tenemos necesidades». «¿Qué necesidades, Beatriz?» «Necesidades de privacidad, de independencia, de poder hacer nuestra vida sin supervisión constante. Yo lo superviso, no intencionalmente, pero sí. Vos siempre estás acá, siempre participás de nuestras conversaciones, siempre opinás sobre lo que hacemos. ¿Y eso les molesta?». «A veces sí nos molesta. Queremos poder hablar entre nosotros sin que vos escuches. Queremos poder tomar decisiones sin tener que explicarte todo». «¿Qué tipo de decisiones?». «Decisiones sobre nuestro futuro, sobre nuestros planes,
sobre cómo queremos vivir. ¿Y no pueden tomar esas decisiones viviendo en mi casa? Podemos, pero es incómodo. Siempre tenemos la sensación de que vos estás evaluando todo lo que hacemos. Yo no evalúo nada de lo que hacen. Solo vivo mi vida en mi casa. Pero tu vida interfiere con nuestra vida, papá. Mi vida interfiere con su vida. Beatriz, esta es mi casa. Yo vivo acá desde que nací. Si mi vida los molesta, pueden buscar otro lugar donde vivir. No podemos buscar otro lugar, papá. No tenemos plata para alquilar. Entonces van a tener que bancarse que mi vida interfiera con la de ustedes. ¿O no, papá? ¿O no qué? ¿O no podríamos encontrar una solución mejor para todos? ¿Cuál sería esa solución mejor? Una solución donde vos tengas tu lugar y nosotros tengamos el nuestro. Mi lugar es acá, Beatriz, en la casa donde nací, donde creciste vos, donde murió tu madre. Sí, pero podrías tener un lugar mejor, más apropiado para tu edad. ¿Cómo cuál? Como una residencia para jubilados, un lugar donde tengas gente de tu edad, actividades, cuidados médicos, si los necesitas. Me están proponiendo que me vaya a un geriátrico. No es un geriátrico, papá. Son residencias modernas, cómodas, donde la gente mayor vive muy bien. Yo vivo muy bien acá, en mi casa. Marcelo volvió a intervenir. Don Raúl, nosotros no lo estamos echando. Le estamos dando opciones para que elija lo que más le convenga. Lo que más me conviene es quedarme en mi casa. Pero eso no nos conviene a nosotros. Entonces, el problema no son mis opciones. El problema es que ustedes quieren quedarse con mi casa. No queremos quedarnos con su casa, don Raúl. Queremos un lugar donde vivir tranquilos. Busquen un lugar que puedan pagar ustedes solos. No podemos pagarnos un lugar como este. Entonces, vivan en un lugar más chico hasta que puedan progresar. No queremos vivir en un lugar más chico. Ya nos acostumbramos a vivir acá, pero no se acostumbraron a vivir conmigo. Exactamente, admitió Marcelo sin darse cuenta de lo que había dicho. Ahí estaba la verdad. Querían mi casa, pero sin mí. Perfecto, les dije. Ya entendí cuál es la situación. ¿Qué situación entendiste, papá?, preguntó Beatriz. Entendí que ustedes quieren echarme de mi casa para quedársela. Quieren que yo me vaya a un geriátrico para que ustedes puedan vivir acá cómodamente. No es un geriátrico, papá. Como le llamen no me importa, Beatriz. El tema es que quieren que me vaya de mi casa. Queremos que busques la mejor opción para vos. La mejor opción para mí ya la tengo. Vivir en mi casa. Pero esa opción no funciona para nosotros. Entonces busquen una opción que funcione para ustedes en otro lado. Esa conversación me confirmó las verdaderas intenciones de Marcelo y la complicidad de mi propia hija. Querían echarme de mi casa para quedársela a ellos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a esta situación, en qué opciones tenía para defenderme. Y llegué a una conclusión muy clara. Si mi propia hija quería echarme de mi casa para dársela a su marido, entonces iba a descubrir que echar al dueño de una propiedad puede tener consecuencias que nunca habían calculado. Al día siguiente, mientras Marcelo y Beatriz estaban trabajando, hice una llamada que iba a cambiar todo. Doctor Sánchez, soy Raúl Mendizábal. Necesito verlo urgente para un tema legal. El doctor Sánchez era un abogado que había usado años atrás para el tema de la herencia de mis padres. Un tipo serio y confiable que conocía bien mi situación. Esa misma tarde fui a su oficina y le conté toda la situación. La presión de Marcelo para que me jubilara, los planes para tomar control de mi casa, la conversación que había escuchado por casualidad. Don Raúl, me dijo el doctor después de escuchar todo, lo que me está contando es muy grave. Su yerno está intentando apropiarse ilegalmente de su propiedad. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Varias cosas. Primero, podemos hacer una denuncia por coacción. Segundo, podemos cambiar la cerradura de la casa para que no puedan volver a entrar. Tercero, podemos iniciar un proceso de desalojo. Y si yo quisiera vender la casa, también puede venderla. Es su propiedad y usted puede hacer con ella lo que se le ocurra. Doctor, quiero que prepare los papeles para poner la casa en venta. ¿Está seguro, don Raúl? Es una decisión muy importante. Estoy seguro. Si mi hija quiere echarme de mi casa,
va a descubrir que echar al dueño tiene consecuencias. Al día siguiente contraté una inmobiliaria y puse la casa en venta. El precio que fijamos era justo, ni muy caro ni muy barato. La idea era vender rápido. El cartel de venta se puso un miércoles por la mañana. Para el miércoles a la tarde ya había recibido las primeras llamadas de gente interesada. Cuando Marcelo y Beatriz llegaron del trabajo y vieron el cartel, no podían creer lo que estaba pasando. ¿Qué significa este cartel?, preguntó Beatriz con cara de shock. Significa que puse la casa en venta. ¿Cómo que pusiste la casa en venta? Como cualquier propietario que quiere vender su propiedad. Pero vos no podés vender la casa sin avisarnos. Sí puedo, Beatriz. Es mi casa. Pero nosotros vivimos acá. Por ahora. Cuando aparezca un comprador van a tener que mudarse. Marcelo estaba blanco como una hoja. Todo su plan de quedarse con mi casa se había desbaratado de un día para el otro. Don Raúl me dijo, ¿podemos conversar sobre esto? Seguramente podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Un acuerdo donde todos salgamos beneficiados. El único acuerdo que me beneficia a mí es vender la casa e irme a vivir a otro lado. ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se me ocurra? Con la plata de la venta me puedo comprar un departamento en el barrio que quiera. ¿Y nosotros a dónde nos vamos? A donde puedan pagarse un lugar ustedes solos. Don Raúl, nosotros no tenemos plata para comprar una casa. Entonces alquilen un departamento. No llegamos ni para un alquiler decente. Ese es problema de ustedes, no mío. Pero usted no puede dejarnos en la calle. No los estoy dejando en la calle. Los estoy obligando a hacerse responsables de sus propias vidas. Beatriz se largó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración, porque sus planes se habían arruinado. «Papá», me dijo entre sollozos, «vos no podés hacer esto. Esta casa es mi hogar. Era tu hogar hasta que decidiste echarme para quedártela con tu marido. Yo nunca quise echarte, ¿no? Entonces, ¿por qué estuviste de acuerdo con los planes de Marcelo? Porque pensé que era lo mejor para todos». ¿Lo mejor para todos? ¿Echarme de mi casa era lo mejor para mí? No, pero pensé que íbamos a encontrar una solución que te gustara. ¿Como mandarme a un geriátrico? No es un geriátrico, papá. Como le llamen, no me importa. Lo que me importa es que querían sacarme de mi casa. Pero ahora no tenemos dónde vivir. Deberían haber pensado en eso antes de querer echarme. Durante los días siguientes, Marcelo y Beatriz probaron todas las estrategias posibles para convencerme de que no vendiera la casa. Primero intentaron con promesas. Don Raúl, nosotros podemos cambiar nuestra actitud. Podemos convivir mejor. Ya es tarde para eso, Marcelo. Después probaron con súplicas. Papá, por favor, no vendas la casa. Te prometo que las cosas van a cambiar. Ya es tarde para eso, Beatriz. También intentaron con chantaje emocional. Papá, esta casa es donde murió mamá. ¿Cómo podés vender el lugar donde ella vivió sus últimos años? Tu madre estaría del lado mío, Beatriz. Ella nunca habría permitido que me echaran de mi casa. Finalmente probaron con amenazas veladas. Don Raúl, si usted vende la casa, va a quedar muy solo. Sin familia, sin el apoyo de sus seres queridos. Prefiero estar solo que estar con gente que me traiciona. Durante la primera semana que la casa estuvo en venta, vinieron 8 personas a verla. 3 hicieron ofertas serias que estaban cerca del precio que yo había pedido. Una pareja joven con 2 hijos me ofreció exactamente el precio de lista. Querían mudarse rápido porque el departamento donde vivían se lo habían vendido a otro. Perfecto, les dije. Cerramos trato. Firmamos la promesa de compraventa con fecha de escritura para 30 días después. Durante ese mes, los compradores tenían que conseguir la hipoteca del banco y yo tenía que resolver todos los temas legales. Cuando Beatriz se enteró de que había firmado la promesa de compraventa, vino a hablar conmigo desesperada. «Papá», me dijo, «todavía estás a tiempo de arrepentirte. Podés anular la venta y nosotros podemos arreglar todo. No me voy a arrepentir, Beatriz. La decisión ya está tomada. Pero ¿dónde nos vamos a ir nosotros? ¿A dónde puedan pagarse un lugar? No tenemos plata para ningún lado. ¿Y por qué no tienen plata? Marcelo trabaja, vos trabajás, no pagan alquiler, no pagan gastos. ¿En qué gastan la plata? La gastamos en cosas que necesitamos. ¿Cómo qué? Como ropa, salidas, el auto.
Entonces tienen plata para ropa y salidas, pero no tienen plata para alquiler. Es que nunca pensamos que íbamos a necesitar pagar alquiler. ¿Por qué? ¿Porque pensaban que me iban a echar de mi casa y se iban a quedar ustedes? No era así, papá. No era así. Entonces explícame cómo era. Era que pensamos que ibas a estar más cómodo en otro lado. ¿En un geriátrico? En una residencia linda, moderna. ¿Pagada con qué dinero? Con tu jubilación. Mi jubilación no alcanza para una residencia linda y moderna. Bueno, con tu jubilación y parte de la plata de vender la casa. Entonces sí habían calculado que vendiera la casa. Pero para pagarme el geriátrico mientras ustedes vivían acá gratis. No lo habíamos calculado así. ¿Cómo lo habían calculado entonces? No sé, papá. No habíamos calculado nada específico. Beatriz mentía. Ellos habían calculado todo perfectamente. Echarme, que vendiera la casa, usar parte de esa plata para meterme en una residencia y quedarse ellos viviendo acá como inquilinos del nuevo dueño. Marcelo también vino a intentar convencerme, pero desde un ángulo diferente. Don Raúl me dijo, yo sé que usted está enojado conmigo, y tiene razón. Yo me mandé algunas macanas con el tema de la convivencia. ¿Algunas macanas? Marcelo, vos planeaste echarme de mi casa. No era echar, don Raúl. Era buscar la mejor situación para todos. La mejor situación para todos no incluía echarme. Sí, me doy cuenta de que me equivoqué. Por eso quiero pedirle disculpas y ver si podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? Empezar de nuevo con una convivencia respetuosa, donde todos tengamos nuestro lugar. Mi lugar ya lo tengo, Marcelo. Es acá, en mi casa. El problema es que ustedes no querían que tuviera mi lugar. Tenés razón, pero ahora entiendo que me equivoqué. ¿Y qué cambió para que ahora entiendas eso? Cambió que me di cuenta de lo injusto que era pedirle que se fuera de su propia casa. ¿Recién ahora te diste cuenta de eso? Sí. Antes estaba muy concentrado en mis propias necesidades y no pensé en las suyas. ¿Y ahora pensás en las mías? Ahora quiero que encontremos una solución que nos convenga a todos. ¿Cómo cuál? Como que usted se quede acá y nosotros aprendamos a convivir mejor. ¿Y cómo vamos a convivir mejor? Con más respeto, con más comunicación, con más consideración hacia sus necesidades. Marcelo, hace 2 semanas vos me dijiste que yo era un obstáculo para sus planes. ¿Ahora resulta que no soy un obstáculo? Me expresé mal. No quise decir que fuera un obstáculo. ¿Cómo quisiste decir entonces? Quise decir que necesitábamos más espacio para nuestra privacidad. ¿Y ahora ya no necesitan privacidad? Sí, necesitamos, pero podemos conseguirla sin que usted se tenga que ir. ¿Cómo? Organizando mejor los horarios, respetando más los espacios de cada uno. ¿Y por qué no se les ocurrió eso antes? Porque estábamos muy estresados con el tema económico y no pensamos claramente. ¿Qué tema económico? El tema de que no llegamos a fin de mes. ¿Y cómo el hecho de echarme los iba a ayudar económicamente? Bueno, porque íbamos a tener menos gastos. ¿Menos gastos? Yo pago todos los gastos de la casa. Sí, pero íbamos a poder administrar mejor el dinero. ¿Cómo iban a administrar mejor mi dinero? No su dinero, don Raúl, nuestro dinero. Su dinero no administra nada en esta casa, Marcelo. Ustedes viven acá gratis. Sí, pero pensamos que podíamos contribuir más si... ¿Sí qué? Si nos hacíamos cargo de la administración de la casa. ¿Hacerse cargo de la administración de mi casa? Sí, para que usted no tuviera que preocuparse por esas cosas. Yo no me quiero despreocupar de mi casa, Marcelo. Bueno, entonces podríamos colaborar con la administración. No necesito colaboración para administrar mi casa. Era evidente que Marcelo no tenía argumentos sólidos para convencerme. Todo su plan se había basado en la manipulación y el engaño. Y ahora que eso no funcionaba, no sabía cómo seguir. Una semana antes de la escritura, apareció en casa un personaje inesperado. Era el hermano mayor de Marcelo, un tipo llamado Roberto, que trabajaba como comerciante en el 11. Don Raúl me dijo después de presentarse, vine a hablar con usted porque me enteré de la situación y quiero ayudar a encontrar una solución. ¿Qué tipo de solución? Una solución donde mi hermano y su hija no se queden en la calle. Su hermano y mi hija no se van a quedar en la calle. Se van a ir a vivir a un lugar que puedan pagar.
¿Y si no pueden pagar ningún lugar? Entonces, van a tener que conseguir trabajos mejor pagados. Don Raúl, usted sabe que el tema laboral está complicado. No es fácil conseguir trabajos bien pagados. Su hermano lleva 3 años viviendo en mi casa, sin pagar ni un peso. En 3 años se puede ahorrar mucha plata para alquilar. Sí, pero ellos tuvieron gastos. ¿Qué gastos? Gastos normales de una pareja joven. ¿Cómo cuáles? Como ropa, salidas, el auto. Roberto estaba confirmando lo que yo ya sabía. Marcelo y Beatriz gastaban su dinero en lujos, mientras esperaban vivir gratis en mi casa para siempre. Don Raúl, siguió Roberto, yo entiendo que usted esté enojado, pero ¿no cree que echarlos de la casa es una medida muy extrema? Yo no los estoy echando, estoy vendiendo mi casa, pero el resultado es el mismo. Ellos se quedan sin lugar donde vivir. Ese no es mi problema, Roberto. ¿Cómo que no es su problema? Beatriz es su hija. Beatriz es mi hija, pero también es una adulta responsable de sus propias decisiones. Sí, pero cuando los hijos cometen errores, los padres los tienen que ayudar. Yo ayudé a Beatriz durante 30 años. Le pagué los estudios, la mantuve, la recibí en mi casa cuando no tenía dónde vivir. Pero ahora ella decidió traicionarme aliándose con su marido para echarme. ¿Y por eso la va a castigar? No la estoy castigando, la estoy educando. ¿Educando sobre qué? Sobre que las acciones tienen consecuencias. Don Raúl, ¿usted no puede perdonar un error? Puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Y no puedo permitir que me falten el respeto en mi propia casa. Pero si usted vende la casa, va a quedar muy solo. Prefiero estar solo que estar con gente que planea traicionarme. Roberto se dio cuenta de que no me iba a convencer y cambió de estrategia. Don Raúl, ¿qué tendría que pasar para que usted cancele la venta? Tendría que pasar que Marcelo y Beatriz me pidieran perdón sinceramente y se comprometieran a respetar mi autoridad en mi casa. ¿Eso sería suficiente? Sería un buen comienzo. ¿Y si ellos aceptan esas condiciones? Roberto, el problema no es si ellos aceptan condiciones ahora que se dieron cuenta de que van a perder la casa. El problema es que planearon traicionarme cuando pensaron que podían hacerlo impunemente. Pero la gente puede cambiar, don Raúl. Sí, puede cambiar, pero yo ya no tengo confianza en ellos. Esa noche Roberto habló con Marcelo y Beatriz durante horas. Yo podía escuchar las voces desde mi cuarto, pero no entendía lo que decían. Al día siguiente, Marcelo y Beatriz vinieron a hablar conmigo juntos. Los dos tenían caras de circunstancia, como si hubieran ensayado lo que me iban a decir. Don Raúl, me dijo Marcelo, queremos pedirle perdón por todo lo que pasó. Yo también, papá, agregó Beatriz. Nos damos cuenta de que nos equivocamos feo. ¿En qué se equivocaron? En querer echarte de tu propia casa, respondió Beatriz. Fue una locura de nuestra parte. ¿Y por qué creen que fue una locura? Porque esta es tu casa, siguió Marcelo. Vos construiste tu vida acá, tenés derecho a vivir acá hasta que te mueras. ¿Y antes por qué pensaban diferente? Antes estábamos muy confundidos, dijo Beatriz. Marcelo me llenó la cabeza con ideas raras sobre la independencia y la privacidad. ¿Ideas raras como cuáles? Como que no podíamos ser felices viviendo con vos, como que necesitábamos estar solos para formar nuestra familia. ¿Y ahora piensan diferente? Ahora pensamos que podemos ser felices acá todos juntos, si nos respetamos mutuamente. ¿Qué significa respetarnos mutuamente? Significa que vos sos el dueño de la casa y nosotros somos invitados que tienen que comportarse correctamente, dijo Marcelo. ¿Y están dispuestos a comportarse correctamente? Sí, don Raúl. Estamos dispuestos a seguir las reglas que usted establezca. ¿Qué reglas? Las reglas que usted considere necesarias para que la convivencia funcione bien. Los estaba escuchando, pero no les creía. Su arrepentimiento había aparecido recién cuando se dieron cuenta de que iban a perder la casa. ¿Y si yo les dijera que ya es tarde para pedir perdón? Te diríamos que entendemos tu enojo, respondió Beatriz, pero que esperamos que nos des una oportunidad de demostrar que cambiamos. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad para convivir como corresponde, con respeto hacia vos. ¿Y si dentro de un tiempo vuelven a querer echarme? No va a pasar, don Raúl, dijo Marcelo. Aprendimos la lección. ¿Cuál lección? La lección de que usted es el dueño de esta casa y nosotros tenemos que respetarlo.
Es interesante que hayan aprendido esa lección recién cuando se enteraron de que perdían la casa. Sí, tenés razón, admitió Beatriz. Deberíamos haber entendido eso desde el principio. ¿Y por qué no lo entendieron desde el principio? Porque fuimos egoístas, dijo Marcelo. Pensamos más en nuestras comodidades que en sus derechos. Los estuve escuchando durante media hora. Dijeron todas las palabras correctas, hicieron todas las promesas apropiadas, pidieron perdón de todas las maneras posibles. Pero yo ya había tomado una decisión y no me iba a retractar. Está bien, les dije. Acepto sus disculpas. ¿En serio?, preguntó Beatriz con cara de alivio. Sí, pero no voy a cancelar la venta. ¿Por qué no, papá? Porque aceptar disculpas no significa olvidar lo que pasó. Pero si nosotros cambiamos de verdad, ustedes van a tener que demostrar que cambiaron viviendo en otro lado. ¿En otro lado? ¿Sin tu ayuda? Sin mi casa gratis, Beatriz. Van a tener que aprender a valerse por ustedes solos. Pero papá, nosotros no tenemos plata ahorrada. ¿Y por qué no tienen plata ahorrada después de 3 años viviendo gratis? Porque no pensamos que la íbamos a necesitar. Bueno, ahora la van a necesitar. Marcelo intentó una última estrategia. Don Raúl, ¿qué le parece si nosotros le pagamos alquiler por vivir acá? ¿Alquiler? ¿Cuánto alquiler? El alquiler que usted considere justo. ¿Y de dónde van a sacar la plata para el alquiler? De nuestros trabajos. ¿Los mismos trabajos que no les alcanzaban para alquilar en otro lado? Bueno, haríamos un esfuerzo extra. ¿Por qué no hicieron ese esfuerzo extra durante estos 3 años? Porque no era necesario. Claro, porque vivían gratis en mi casa. Sí, pero ahora entendemos que estaba mal aprovecharnos de esa manera. Lo entienden ahora que van a perder la casa. Muy conveniente. La escritura se hizo un viernes por la mañana en la escribanía del barrio. Los compradores trajeron toda la documentación del banco. Yo llevé todos los papeles de la propiedad. En 2 horas se completó toda la operación legal. La casa ya no era mía. Cuando volví a casa con las llaves para entregárselas a los nuevos dueños, Beatriz y Marcelo estaban esperándome en el portón con cajas y valijas. «Papá», me dijo Beatriz, «¿en serio nos tenemos que ir? La casa ya no es mía, Beatriz. Se la vendí a esa familia que está esperando para mudarse. ¿Y a dónde nos vamos? A donde hayan conseguido alquilar. No conseguimos nada todavía. ¿En un mes no consiguieron nada? Conseguimos algunas opciones, pero son muy caras o muy chicas. ¿Y qué van a hacer? No sabemos». Marcelo estaba callado cargando cajas en el auto. Se veía derrotado, como si recién ahora entendiera que su plan había fracasado completamente. «Don Raúl», me dijo cuando terminó de cargar, «quiero que sepa que me arrepiento de todo lo que pasó. Ya me lo dijiste, Marcelo. Quiero que sepa que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pero no podés volver el tiempo atrás. No, no puedo. Por eso quiero pedirle otra vez perdón. Ya te perdoné, Marcelo. Pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Nunca vamos a poder volver a vivir con usted. Eso va a depender de cómo se comporten de ahora en adelante. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar que cambiamos? Tienen que aprender a vivir solos, a pagarse sus gastos, a ser responsables de sus propias vidas. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario. La familia compradora llegó a las 4 de la tarde con un camión de mudanza. Era una pareja de unos 35 años con 2 nenes de 8 y 10 años. «Esta casa es hermosa», me dijo la mujer. «Usted la cuidó muy bien durante todos estos años». «Sí, la cuidé con mucho cariño. Espero que ustedes también la cuiden. Por supuesto que la vamos a cuidar. Nuestros hijos van a crecer acá como usted crió a su hija». Era exactamente lo que yo quería escuchar. La casa iba a seguir siendo un hogar familiar. Cuando se terminó toda la mudanza y se fueron Beatriz y Marcelo, me quedé en el portón mirando mi antigua casa por última vez. Los nuevos dueños habían dejado las luces encendidas y se veía movimiento adentro. Los chicos corrían por los cuartos, los padres organizaban los muebles. La casa volvía a tener vida familiar. Con la plata de la venta, me compré un departamento de 2 ambientes en el mismo barrio. Es más chico que la casa, pero es cómodo para una persona sola. Y sobre todo es completamente mío.
sin riesgo de que nadie trate de echarme. Beatriz y Marcelo alquilaron finalmente un departamento de un ambiente en Ciudadela. Es chico, es caro para lo que es, pero es lo único que pudieron conseguir con sus ingresos. Ahora vienen a visitarme una vez por semana. Siempre muy respetuosos, siempre preguntando si necesito algo, siempre pidiendo disculpas por lo que pasó. «Papá», me dijo Beatriz la última vez que vino, «¿vos nos perdonaste realmente?» «Sí, te perdoné». Entonces, ¿por qué sentimos que las cosas no son iguales que antes? Porque no son iguales, Beatriz. Ustedes traicionaron mi confianza. ¿Y cuándo va a volver la confianza? Cuando demuestren durante mucho tiempo que realmente cambiaron. ¿Cómo la podemos demostrar? Viviendo vidas responsables, sin depender de mí, sin esperar que yo les resuelva los problemas. ¿Y algún día vamos a poder volver a vivir juntos? Eso va a depender de cómo evolucionen las cosas. Marcelo también cambió mucho su actitud. Ya no es el yerno manipulador que planeaba quedarse con mi casa. Es un hombre que aprendió una lección muy cara sobre el respeto familiar. Don Raúl me dijo hace poco, «Quiero que sepa que estos meses viviendo solos me enseñaron a valorar todo lo que usted hacía por nosotros». ¿Cómo qué? Como darnos un lugar donde vivir sin pagar nada, como bancar todos los gastos de la casa, como tratarnos como familia. ¿Y antes no valorabas eso? Antes lo daba por sentado. Pensaba que era algo que usted tenía que hacer porque éramos familia. Y ahora pensás diferente. Ahora entiendo que era algo que usted elegía hacer por generosidad, no por obligación. Exacto, Marcelo. Era generosidad, no obligación. Y entiendo que nosotros abusamos de esa generosidad. Sí, abusaron. ¿Hay algo que podamos hacer para compensarlo? Pueden seguir aprendiendo a vivir de manera independiente. Pueden demostrar que son capaces de formar una familia sin depender de otros. Estamos haciendo eso, don Raúl. Sí, los veo más responsables ahora, y eso le da esperanza de que algún día podamos volver a tener una relación familiar normal. Me da esperanza de que ustedes están creciendo como personas. 3 meses después de vender la casa, pasó algo que no esperaba. Beatriz quedó embarazada. Papá me dijo por teléfono, «Voy a ser mamá». «Felicitaciones, Beatriz, me alegro mucho. Quiero que sepas que este bebé va a conocer a su abuelo. Pase lo que pase entre nosotros, no voy a privar a mi hijo de tener una relación con vos. Te agradezco eso. También quiero decirte otra cosa. Decime, estar embarazada me hizo pensar mucho en lo que pasó, y me di cuenta de algo importante». «¿Qué cosa?» «Me di cuenta de lo que debe haber sentido cuando nosotros planeamos echarte de tu casa». «¿Qué crees que sentí?» «Traición, dolor, decepción». «Sí, sentí todo eso. Y ahora que voy a ser mamá, entiendo que si mi hijo me hiciera algo así, me moriría de tristeza. Bueno, yo no me morí, pero me dolió mucho. Papá, ¿me podés perdonar realmente? ¿De corazón?» «Ya te perdoné, Beatriz. ¿Pero podés olvidar lo que pasó?» «Olvidar no puedo, pero puedo seguir adelante. ¿Y podemos reconstruir nuestra relación?» «La estamos reconstruyendo, día a día. Cuando nació mi nieto, Santiago, fui al hospital a conocerlo. Era un bebé hermoso, sano, que lloraba fuerte y tenía los ojos de su madre. «Papá», me dijo Beatriz mientras yo tenía al bebé en brazos, «quiero que Santiago sepa que tiene un abuelo que lo quiere. Por supuesto que lo va a saber. Y quiero que sepa que su abuelo es un hombre que se hace respetar. ¿Por qué querés que sepa eso? Porque quiero que aprenda de vos a defenderse cuando alguien trate de aprovecharse de él». Esa reflexión de mi hija me emocionó mucho. Marcelo también cambió su actitud con el nacimiento de Santiago. «Don Raúl», me dijo, «quiero que mi hijo tenga un abuelo presente en su vida». «Yo también quiero eso, Marcelo, y quiero que mi hijo aprenda de usted las cosas que yo no supe ver». «¿Qué cosas?» «La importancia de trabajar honestamente, de ser independiente, de no depender de otros. Son lecciones importantes». «Sí, y yo las aprendí de la manera más difícil. A veces las lecciones difíciles son las que mejor se aprenden». Hoy, 1 año después de vender la casa, puedo decir que fue la mejor decisión que pude haber tomado. No porque haya disfrutado del conflicto con mi familia, sino porque les enseñé una lección que no van a olvidar nunca. Que la familia no es una excusa para abusar de otros.
que la generosidad no debe confundirse con obligación y que las acciones tienen consecuencias. Beatriz y Marcelo ahora viven vidas responsables. Pagan su alquiler, se hacen cargo de sus gastos, educan a su hijo con valores de trabajo y respeto. La experiencia de casi quedarse en la calle les enseñó lo que años de comodidad no habían logrado enseñarles. Mi relación con ellos mejoró enormemente después de que aprendieron a valorar mi generosidad en lugar de darla por sentado. Ahora me visitan por elección, no por conveniencia. Me respetan por quien soy, no por lo que puedo darles. Y Santiago está creciendo en un hogar donde sus padres entienden el valor del trabajo, la importancia de la independencia y el respeto que se les debe a los mayores. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conocés toda mi historia, quiero preguntarte algo muy personal. ¿Alguna vez alguien de tu familia trató de aprovecharse de tu generosidad? ¿Alguna vez confundieron tu bondad con debilidad? ¿Alguna vez tuviste que tomar decisiones drásticas para enseñar lecciones importantes? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que está bien defenderte. Está bien poner límites duros cuando los límites blandos no funcionan. Y está bien usar todos los recursos que tengas para enseñar respeto. Porque al final, la familia que realmente te ama va a aprender a respetarte. Y la familia que solo te usa va a aprender que usar a otros tiene consecuencias. También quiero preguntarte algo más. ¿Hay alguna situación en tu familia donde alguien esté abusando de la generosidad de otros? ¿Algún pariente que esté viviendo gratis mientras planea traicionar a quien lo ayuda? Si conoces una situación así, ayuda a la persona generosa a defenderse. Recordale que la generosidad no es obligación, que la familia no justifica el abuso y que está bien poner condiciones cuando das ayuda. Contame, ¿esta historia te ayudó a reflexionar sobre los límites en las relaciones familiares? ¿Te sirvió para entender que está bien defenderte cuando abusan de tu bondad? ¿Te hizo pensar en alguna situación donde deberías poner límites más claros? Decime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que el respeto familiar no es opcional, sino obligatorio. Y recordá siempre esto: tu generosidad es un regalo, no una obligación. Tu casa es tu refugio, no un lugar donde otros pueden decidir por vos. Y tu familia debe respetarte, no aprovecharse de vos. Defendé tus derechos, aunque tengas que tomar decisiones que duelan. Enseñar respeto, aunque tengas que usar métodos duros, y nunca permitas que confundan tu bondad con debilidad, porque al final las personas que realmente te merecen van a aprender a valorarte, y las que no te merecen van a aprender que aprovecharse de otros tiene un costo muy alto.